Hola, bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Es un gusto que estén nuevamente con nosotros acompañándonos para que todos podamos aprender de la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos viendo el último mandamiento, que es el 10º, no codiciarás. Pero vamos a darle la bienvenida a Lili. Bienvenida, Lili. Susana, estoy muy contenta de que Dios nos haya permitido llegar a este programa desde que nos empezaste a llamar para los mandamientos. Ha sido toda una aventura, entendimiento, bendición y gracias a Dios que nos dio vida para estar aquí. Amén. Y profesor, gracias por estar nuevamente con nosotros, escudriñando la palabra. Gracias a Dios que nos da la oportunidad siempre de conocerla. Gracias a ti por la invitación que nos hiciste este tiempo para ver estos 10 mandamientos y como dice Lili, pues se termina un ciclo, creo, de alguna manera, ¿no? De conocer estos 10 principales mandamientos del Señor, que sin duda alguna son quienes nos tienen que dirigir a lo largo de nuestra vida. Entonces, pues, muy agradecido de verdad con Dios porque nos ha permitido escudriñar un poquito más sobre este tema y nos ha ayudado mucho. Creo que aparte de escudriñar el tema, creo que a cada uno de nosotros el Señor nos ha hablado de diferente forma, nos ha quebrantado en cada uno de los mandamientos que hemos presentado aquí en la escuela y hemos estado trabajando pues a la par, ¿no?, con el Señor para ser mejores cada día. Perdón, pero sí, es importante esto. Los que nos ven a lo mejor suponen que pues que uno todo tranquilo, ¿verdad? Ya lo pasamos. No, cada que estamos en algo como este estudiando, exactamente el Señor nos quebranta, nos descubre, nos saca a la luz todo aquello que teníamos nosotros en la oscuridad, que no sabíamos incluso mucho. Y cuando lo exponemos aquí, pues es como un compartimiento hacia los demás, como un testimonio también de lo que hemos vivido al respecto. Así es. Y pues vamos a comenzar. En Éxodo 20:17 dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Tenemos una referencia que es en Deuteronomio 5:21, para el que guste verla. A mí me llamó la atención algo en este mandamiento porque viene un enunciado, punto, y empieza el otro enunciado. Y repite 2 veces, no codicies. La primera dice, no codicies la casa de tu prójimo. Me llamó mucho la atención la casa, porque si nosotros lo leemos literal, diríamos, bueno, pues es lo que dice abajo, ¿no? Todo lo material, que no desees nada de lo que tiene el otro. Y me di a la tarea de investigar lo que quiere decir casa. En el diccionario hebreo me mandó al número 1004, que es la palabra bayit. Quiero que pongan atención en lo que son las palabras que van a mencionar, que menciona este diccionario. Dice que bayit es casa, casas, templo, una casa. Luego me mandó a moradas. Es la palabra número 4999, que es naa, y dice moradas, pastos, cabañas, habitación, casa, pasto, lugar agradable. De ahí me mandó a casa de Dios, que es la palabra 1008, que es Betel. Dice una ciudad en Efraín, también un lugar en el sur de Judá, es lo que quiere decir. Y me mandó a formó, que es la palabra 3335, es yatzar. Formó alfarero, formador, para moldear en una forma, para determinar. Estas palabras, estos conceptos, si los unimos en el primer enunciado, no codicies la casa de tu prójimo. ¿Qué nos está diciendo con esto? ¿Usted qué entiende, profesor? Después de haber leído estos conceptos. Sí, que
por todos los conceptos que diste. Hablabas de templo, hablabas de morada, y eso es algo muy, muy propio, muy personal. Cada uno de nosotros edifica su propio templo, cada uno edifica su propio espacio, su lugar, su casa, y repito, es muy propio. ¿Y cómo puedo tomar algo que es tan íntimo de otro? La palabra siempre nos lleva más allá de lo literal. Y ahorita que lo está diciendo, profe, me lleva a que nosotros en el segundo enunciado que dice: no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Con el primer enunciado, no codicies tu casa, te está diciendo todo. Cuando yo codicio lo que tiene otra persona, estoy codiciando lo que el Señor está haciendo en esa casa, en ese templo. O sea, ya nos estamos metiendo con Él directamente. Es a lo que me lleva ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un templo. Nosotros somos templo. ¿Quién es el que hace morada? ¿Sí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque esta morada el Señor la quiere para habitar. O sea, que seamos casa de Dios, para que pueda morar en nosotros. Nos manda a santificarnos. Y Él es el único que nos forma y nos moldea a través del Espíritu Santo, del quebrantamiento, ¿sí? Él nos va moldeando y a través de su palabra. Entonces, este mandamiento ahora sí que hay que tenerlo muy presente, de que cada que yo codicio algo de alguien, estoy codiciando algo que el Señor nos entregó a cada uno. Ya es directo con el Señor. En el diccionario bíblico dice que en Proverbios 27:20 dice: así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. El Señor empieza a hacer referencias de qué quiere decir la codicia, de qué quiere decir la avaricia, a qué se refiere con ese deseo. En Efesios 5:3 dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Estamos hablando de que nosotros, por lo general, bueno, todos, el Señor no nos permite su entrada si nosotros continuamos con las inmoralidades sexuales. Y hablábamos no solamente de tenerlas como acto sexual, sino más allá de las relaciones que tenemos unos con otros. Impureza ni avaricia. O sea, tiene un lugar muy especial, como todos los demás, de que no tienen lugar en el pueblo de Dios. En Colosenses 3:5 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Aquí ya lo explica mejor, se abre más el panorama. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Perdón. Mande. Ahorita que hablabas de inmoralidad sexual, seguramente no es casualidad que en Éxodo 20, primero exactamente como tú decías, habla de casa y enseguida habla de la mujer, del prójimo. Y en Deuteronomio 5, en el versículo 21, primero dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, y después la casa. Como que fue lo que mencionaste primero, tú esos dos principios, el de la inmoralidad sexual y el templo. El templo. Seguramente no es coincidencia que esto esté al principio, no codiciar eso, con base en lo que tú nos estás diciendo ahorita, ¿no? Lo que estás leyendo. Así es. Dice también en 1 de Timoteo 6:9-10
que lleva a los hombres a abandonar la fe. Y me voy a dar la tarea a leerlo. Primera de Timoteo 6, 9, 10. Dice: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. También nos habla en 1 de Corintios 6:10 que seremos excluidos del cielo los que somos codiciosos o avaros. Es 6:10 y dice lo siguiente: o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Hemos visto a través de las escuelas que hemos dado los mandamientos, cómo el Señor, a través de estos 10 mandamientos, el Señor nos pide que estemos consagrados a Él, porque cada uno de estos mandamientos tiene una repercusión muy fuerte, no nada más aquí en el mundo, sino espiritualmente. Y es a lo que nos llama el Señor, a que nosotros veamos a través de su palabra y nos reflejemos como el Abacro, ¿sí? Para lavarnos con la palabra lo que nuestros actos nos llevan, que nos perjudican. Quiero que veamos un video, que pongamos mucha atención. Es una caricatura, es Lucas 12, del 16 al 21, y es la parábola del rico insensato. Me gustaría que la vean. Maestro, por favor, ¿podrías hablar con mi hermano y convencerlo para que comparta nuestra herencia? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo... Guardaos de toda avaricia y envidia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué es lo que haré? ¿Por qué no tengo donde guardar mis frutos? Pero amaba tanto sus bienes que derribó todos sus graneros y construyó otros más grandes. Entonces se dijo: ahora tendré suficiente para muchos años. Ahora podré comer, beber y regocijarme. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has ganado en la tierra nada valdrá para tu alma. Pero, ¿por qué me contó esa historia? ¿Porque quiero mi herencia? ¿Eso es malo? Guardaos de toda avaricia, dijo. Pero eso no es avaricia, es justicia. Mi herencia me ha sido robada. Eso es lo que está mal. Y no descansaré hasta recuperarla. Es para lo que viviré hasta mi último día. Igual que el hombre rico. Soy como el hombre rico. Mi vida está cimentada en obtener cosas terrenales. Está construida sobre cimientos de arena. Sí, soy un hombre insensato también. He sido tan torpe. Sabías que esto pasaría, ¿verdad? ¿Cómo? Porque también me pasó a mí, querido Tomás. He venido Sé exactamente por qué has vuelto. Nuestro pequeño viñedo es ahora el más grande de todo Israel. Ya no lo quiero, Sahara. He venido a despedirme. Ya sé lo que pretendes. ¿Esperas que yo crea que vas a renunciar a todo esto? No, supongo que no. Adiós, Sahara. No volveré a trabajar un solo día de mi vida. Solo comeré, beberé
¡Capataz! Amo Sahara. Amo Sahara. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el papel del hombre rico? ¿Cuántas veces deseando acaparar, tener, y luego se nos echan a perder las cosas? Porque las tenemos y luego ya ni las queremos dar y se terminan pudriendo. Y luego las sigues guardando porque es algo tuyo. Y te cuesta trabajo tirarlas, deshacerte de ellas. Tú, Lili, en la mañana me decías que habías investigado el concepto de codicia en el diccionario Strong, el diccionario hebreo. Si nos puedes dar el significado, por favor. Claro que sí. Hay varias, pero me llamó la atención 1942, Haba, y dice, en sentido de codiciar con ansia y precipitarse, deseo, también ruina, agravio, antojo del alma. Antojo del alma. Cosas inicuas, destructor, detractor, dolor, iniquidad, maldad, pecado, quebrantamiento, quebranto y tormento. Y me llamó la atención otra también, que es el número 7602, Sha'af, inhalar con ansia, codiciar, estar colérico, apresurarse, acosar, anhelar, apresurar, arruinar, aspirar, beber, devorar, explotar, pisotear, olfatear, suspirar, tragar. Y la última que me llamó sobremanera la atención es 8264, Shakak, que significa cazar como bestia de rapiña, buscar con codicia, hambriento, ir de aquí para allá, menesteroso. Y hay una más, hay una más que estas son hebreo, pero está el griego, mainomai, que dice anhelar por o mediante la idea de codiciar, insensato, como dice en la parábola que acabamos de leer, de ver, rabiar como maníaco, loco. Ok. Yo encontré la palabra avaricia. Vamos relacionando todos los conceptos, porque nos va a llevar a algo muy interesante en nuestra vida actual. Avaricia es la palabra betza y dice que es avaricia, codicia, provecho, beneficio obtenido por la violencia. La avaricia, lucro. El deseo, que es la palabra 8378, que es taba, que es un deseo agradable, codicia, un anhelo, una delicia. O sea, ¿hasta dónde ya lo podemos ver? ¿No? Y la siguiente palabra es pleonexia o plenioxia. Es la 4124 y es avaricia, avaricias, avidez, ventaja, codicia, mezquindad. La palabra mezquindad quiere decir avaricia, tacañería, ruindad, falta de nobleza, egoísmo. Y me llamó la atención la palabra ruindad, que quiere decir vileza, bajeza, maldad. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, pues recordemos a Satanás. Si me puede ayudar, profesor, a leer Ezequiel 31:5 y tú, Lili, Isaías 14, del 12 al 15. Recordemos cómo Satanás, por su deseo de tener un lugar que no le correspondía, por avaro, ¿sí? Él se corrompió.
se mostró su maldad, así dice la palabra. Perdón, Ezequiel, ¿qué me dijiste? 31:5, por favor. ¿Sí? Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. ¿Es Ezequiel? ¿Sí, Ezequiel? Bueno, ahorita lo busco yo. Isaías 14, 12, 15. Isaías Por favor. 14, 12, 15. Sí. ¿Cómo has caído de los cielos? Laméntate al rayar el alba. Fuiste derribado a la tierra, insolente de las naciones. Dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré sobre los altos montes que están en los extremos del norte. Subiré sobre la altura de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ahora el Seol será derribado a lo más profundo del abismo. Ahí estamos viendo cómo él, cómo le habían otorgado tanta belleza, le habían otorgado piedras. O sea, él era lo más hermoso que había hecho, que había creado el Señor. Sí. ¿Sabes qué me llama la Mande. atención de aquí, Susana? Cuando Ujú. dice, dijiste en tu corazón, que se relaciona con lo que te estaba leyendo de la palabra Sí. hebrea, del anhelo del alma. Estaba yo meditando en que los otros mandamientos, después del cuarto, hablan de una acción. Honrar, robar, adulterar. Pero este, que es codiciar, me parece que se configura más en la mente, antes del acto. Ujú, Es algo que parte del deseo del corazón ujú. y después se hace un acto, pero no es directamente una acción física, ¿no? O sea, no estás robando, no estás matando, sino que estás codiciando, que parte de un anhelo del corazón. Por supuesto, se materializa o se vuelve una acción al acumular, como decías. Al ya tenerlo. Al ya tenerlo, pero inicia, como dice aquí, dijiste en tu corazón, En tu corazón. subiré al cielo y me seré como el Altísimo, pero partió de un anhelo. Ok. Aquí en Ezequiel 31:5, recuerden que nosotros somos comparados con árboles, ¿sí? Y él dice, este gran árbol se eleva muy por encima de los demás árboles que lo rodeaban. O sea, era el ángel. Todo lo que le habían entregado, todo lo que le había regalado el Señor. Y en Ezequiel 28, del 15 al 17, por favor. Ezequiel 28, del 15 al 17. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de inequidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la inequidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Pues más claro, es fuerte lo que está diciendo el Señor, porque recordemos que nosotros tenemos esa simiente y es lo que nuestra carne, esos deseos de tener más, de anhelar más, de ser más, de envidiar constantemente lo que tiene el otro, la persona. Hoy en la mañana platicábamos que si también era codiciar el conocimiento o la sabiduría. Así es, porque el Señor nos lo da conforme tú lo vas pidiendo y conforme lo vas anhelando. Él conoce nuestro corazón y Él nos da eso. Él nos da la sabiduría, Él nos da el conocimiento, Él nos da el entendimiento. Pero recordemos que cada uno de nosotros ya tenemos esos dones
que tenemos que trabajarlos para que el Señor haga uso de ellos para su propósito, para el propósito que hay en este mundo, ¿no? Y buscar el no corrompernos, el buscar y es seguir continuamente leyendo la palabra. Entonces, yo los invito a que continúen investigando lo que es la palabra y estudiándola. Vamos a un corte comercial, regresamos. Y continuamos analizando lo que es la codicia y la avaricia. Las consecuencias de la codicia, dice que son las guerras, corrupción, traiciones y delitos, estafas, robos, asesinatos, mentiras y mucho más, yo creo. O sea, falta mucho más, ¿no? Es lo que mueve el poder, ¿no? El deseo de tener más y más y más. La diferencia entre un avaro y un codicioso. Dice que la avaricia es el afán desordenado de poseer y adquirir riqueza para atesorarlas. Y la codicia es el afán excesivo de riquezas. Fíjense bien las diferencias, ¿no? Dice que la avaricia es el deseo desordenado y es un exceso, y la codicia es excesivo también, es lo mismo. El afán de la avaricia es atesorar, es decir, reunir y guardar dinero u otros bienes. Y la codicia, su afán es de disfrutar de sus riquezas, o sea, sí atesora, pero sí las gasta y hasta puede compartir, pero es codicioso al final, ¿no? Pero es compartido. Dice que la avaricia, todo avaricioso es un codicioso, pero con un desorden del impulso y la finalidad. Con el solo hecho de tenerlo, él lo disfruta. Dice que el codicioso, dice que hay un orden en la satisfacción del impulso, pero no se sabe el destino. O sea, él busca tener riqueza, pero él se lo puede gastar en cualquier cosa. ¿Sí? Y esto es lo que me llamó más la atención, dice. El grado de alteración mental está relacionado con la incapacidad, es en la avaricia, con la incapacidad de controlar la reformulación de deseos en el momento que las necesidades son eliminadas. Dice Eric Fromm que la avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable de satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. O sea, imagínate estar viviendo así, ¿no? Te dejas a un lado. Y aquí en Platón nos dice que en realidad la cuestión es radicalmente diferente y mucho más compleja. Dice que la pleonexia es un deseo permanente de expansión, un estado constante de insatisfacción que empuja el deseo a traspasar lo inmediatamente dado. ¿Qué quiere decir? Que si yo deseo tanto esta mesa, yo lucho por tener esa mesa. Es mi deseo y no me importa a quién voy a aplastar, qué tenga que hacer, pero eso me lleva a tenerlo. Ese esfuerzo fue mucho. Llega el momento en que lo puedo tener y al tenerlo, ya, se acabó. Y vas tras otro objetivo. ¿Por qué? Porque no te llena. No hay una satisfacción real. Sí, escuchando ustedes las definiciones que encontraron de codicia, que están basadas en el diccionario Strong, no quería yo intervenir, pero el que yo encontré en el diccionario de mi celular, que no tiene
una base bibliográfica, vamos a decirlo, pero dice que es el deseo vehemente, la codicia, el deseo vehemente de algo. Y con lo que está diciendo ahorita es eso, es un deseo irrefrenable, un deseo que te gana querer tener aquello. Aquí nos hacen una reflexión, dice, hemos sucumbido ante la publicidad agresiva que nos hizo llenarnos de objetos con una tecnología cuyo objetivo común era y sigue siendo impedir que la persona sea joven o vieja, rica o pobre, que piense porque si lo hace, arruina el negocio. En las casas vemos tantas y tantas cosas modernas, recientes, con tecnología incomprensible, pero que sirven para poder vivir sin pensar. Por eso los libros ya no existen. Tenemos estudiantes sin libros de texto y la lectura se hace con un clic que usa un dedo y no el cerebro. O sea, vivimos en un mundo de consumismo donde nos están abordando constantemente, ¿sí? Para desear tener. Y ese abordaje, si no lo sabemos manejar y no lo tenemos bien cimentado en la palabra, pues vamos a caer. Fácilmente vamos a caer, ¿no? Y la palabra nos lo dice. Dice que en 1 de Corintios 12:31 dice, por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Y en 1 de Corintios 14:39 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Es decir, el Señor hasta nos dice qué es lo que debemos desear, qué es lo que es mejor para nosotros, no las banalidades del mundo. Dice en Lucas 12:15, y luego dijo, tengan cuidado, o sea, todavía nos advierte, con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen. En Romanos 7:7 dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Claro, porque lo que sucede es que nos lleva a una muerte espiritual, ¿no? El estar codiciando nos lleva a una muerte espiritual y anhelar seguir los mandamientos nos lleva a la vida. Entonces, fíjate que ahorita me llamó la atención cuando estabas leyendo esto, Ezequiel 18. Habla acerca de la responsabilidad individual ante Dios y habla de padres e hijos. Y entonces voy a leer Ezequiel 18, del 10 al 15, y dice, pero si engendra un hijo inicuo, derramador de sangre y hace cualquiera de estas cosas, y come sobre los montes, mancilla a la mujer de su prójimo, agravia al pobre y al necesitado, daña a su prójimo, no regresa la prenda a su dueño, alza sus ojos a los ídolos y comete abominación, presta con usura, y toma descontado por adelante. ¿Acaso vivirá? No vivirá, pues ha hecho todas estas cosas malas, sino que ciertamente morirá y su sangre será sobre él. Me quedo hasta allá, hasta el 13. Pero ahí hay ejemplos de avaricia y de codicia. Y entonces más adelante habla acerca de si se engendra un hijo que está al pendiente de no cometer pecado. Y en la Biblia nos dan pasajes también, muchos ejemplos bíblicos de codiciar. Yo por la premura de tiempo no podemos estarlos abordando cada uno, pero por ejemplo en Hechos 5, del 1 al 10, nos habla de Ananías y Zafira, de la venta de tierra y que ellos se quedan por codicia con un excedente de dinero, claro, ¿no? Y mienten. Sí. Al entregarlo. Y es una manera de, nuevamente, como hemos visto en todos los mandamientos, de no ceder la voluntad, de no confiar
en la bendición que va a venir y que vamos a tener lo justo y lo que necesitamos. Así es. Josué 7, 20, 21 es la historia de Acán y Josué, del botín, ¿sí? En Primera de Samuel 15, 9 es la historia de Agag, de Saúl, que le dice el Señor que tiene que matar todo, y él agarra las ovejas gordas y se las lleva y tómala, que lo matan. Lo matan por andar de avaricioso. Tenemos otra que es en Primera de Reyes 21, Acab y la villa de Nabot. En Génesis 31, 41, la historia de Jacob y Labán. Yo quiero hacer una pregunta. Deseamos que somos avariciosos porque vivimos en una sociedad consumista, ya lo hablamos. Dice que el consumir no nos sacia, que al contrario, cuanto más tenemos, más deseamos. Dice que es como una adicción, Lili. ¿Sí? ¿Es una adicción? ¿Acumular? ¿La avaricia? ¿La avaricia? Sí, podría ser. Sí. Las personas nos definimos por nuestras posesiones. ¿Qué tan cierto es eso en la actualidad? En la sociedad, sí. En este mundo, sí. Pero en el reino de Dios no es así. Me quedé mucho con la idea que leíste de Romanos 7, 7. Es bien importante. Él dice que si la ley nos hubiese mostrado que la codicia es pecado, no nos hubiéramos dado cuenta. Así es. Y si la sociedad, como acabas de mencionar, está inmersa en ese sistema de codicia, es porque a veces no nos damos cuenta que está mal. Y al contrario, lo vemos como bueno. Y exhortamos a la gente a que lo haga a través de todos los medios. En esta sociedad, ¿quién limita a su hijo y le dice que no tenga nada? ¿Quién se imagina ver a su hijo que no tenga nada? Generalmente estamos incitando a la que luche en esta sociedad de competencia, que tenga, a que sobresalga. Y la codicia es más que manifiesta, pero porque no entendemos hasta que no vemos la palabra que no es algo bueno. Es bien sencillo. Véanlo y verán ustedes con los hijos, con celulares, con tablets. Ya el amiguito llegó que traía tal modelo y ya lo quiere el mismo hijo, quiere ese mismo. Ya está codiciando, eso es codicia. Nosotros con los autos, quiero ese auto. No nos damos cuenta, pero es parte de nuestra vida cotidiana el estar codiciando. Y los hombres igual, a lo mejor vemos una mujer guapa. Y ahí estamos ya. Entonces, es más común de lo que pensamos, lo que quiere decir que estamos pecando más de lo que pensamos. Pero aquí, como dice Pablo, es bien importante que volteemos a ver ahí, porque ahí en la ley es donde nos damos cuenta de que estamos pecando, porque estamos transgrediendo ese 10º mandamiento. No hay de otra, no hay justificación para decir es que es normal, es natural que yo desee, es natural que yo ambicione. Cuando no, aquí nos dice que no lo es, que no es natural codiciar. Lo veíamos ahorita en la parábola del rico insensato, porque decía, estoy reclamando mi herencia y eso es justo, ¿no? Y entonces no es codicia, es justicia. Pero nuevamente estamos en el dilema de qué es la justicia y quién es el único que imparte la justicia, ¿no? Porque los hombres lo vemos de una manera. Pero entonces, como tú decías, nosotros, por ejemplo, un auto. No es lo mismo la persona que va en un auto porque lo codició, buscó, trabajó, lo hizo, digamos, lícito y tuvo su auto. Pero cuando va en él, va pensando en todo lo que los otros no tienen y yo tengo mi auto, ¿no? Y miren, los pobres allá que no tienen, yo voy en mi auto. A diferencia de una persona que tiene el mismo auto, que le llegó por gracia, por bondad, porque el Señor lo puso, porque Él está al servicio del Señor y ocupa ese auto para el servicio del Señor y va igual disfrutando su auto, pero va sin la codicia. Porque no tiene que ver solamente con lo material, no tener mucho o tener poco, pero tener lo que corresponde según nosotros estamos en la obra del Señor, trabajando en Él y lo que Él quiere darnos para las lecciones que tengamos que aprender y llegar a Él. Así es. Bueno, hablando de la justicia es una virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde.
En hebreo es la palabra tzedek y tzedekah, que quiere decir hacer lo correcto, tener rectitud, ser justo, ser equitativo y tener piedad. En Isaías 64:6 dice: todos nuestros actos son como trapos sucios. No se nos olvide, porque a veces hacemos algo y creemos que somos bien buenos, ¿no? Que ya estamos tocados y somos muy buenos. En Romanos 7:18, Pablo nos explica: en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. O sea, no te hagas tonto. No hay nada bueno. Hasta tu idea de ser bueno, ya estás ahí mintiendo. Ya te estás engañando a ti mismo, ¿no? Dice, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. ¿Pero por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Cuando quiero hacer algo bueno. El mismo Pablo lo dice, Ajá. ¿no? No hago lo que quiero. Hay una fuerza que habita en mí y me vuelve prisionero. Ajá. Y termino, dice, no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. O sea, de las dos formas lo haces. De las dos formas haces lo malo. Pero el Señor es tan bueno y siempre nos da su amor y nos da esperanza, nos da confianza, nos abriga. Y en Romanos 5:1 nos dice que entramos en justicia ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Yeshua nuestro Señor hizo por nosotros. Pero esto no nos libera de que seguimos mintiendo, seguimos adulterando, seguimos engañando, porque recuerden que nuestra naturaleza va de menos a más. He ahí que los que buscamos del Señor es un diario luchar, porque no es ya lo recibí, ya me bauticé, ya creo en él, ya, me siento. Todo es bueno, todo es felicidad. No, quiero que sepan que no es así. Y cuando empezamos lo comentábamos, ¿no? Que el hecho de estar aquí no es venir y hablar y ya, no. El Señor a cada uno nos quebranta y nos muestra lo que es nuestra condición. Y eso es lo que nos lleva el Señor, a que Él por misericordia nos extiende, ¿sí?, ese amor para que nosotros nos esforcemos a través de su palabra para conocerlo, para saber qué está bien y qué está justo delante de Él, qué es justo, no en mi justicia, porque en mi justicia pues no hay nada bueno, Sí. por esa simiente que traemos, ¿no? Sí, sin embargo, el sacrificio que hizo Cristo Uh-huh. y el cambio extraordinario que originó en nosotros, sí nos hace ser diferentes. Eso sí. Sí, si no tendría ningún caso su sacrificio de Él. Amén. Si fuésemos siendo iguales. Y quisiera leer esto que también dice Pablo en Romanos 8. Uh-huh. Voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, de Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Voy a continuar. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es. Yo quiero mostrarles un video que es con lo que vamos a cerrar en este día. Piensen cada uno de ustedes
usted, profe, tú, Lili, personalmente, ¿cuánto nosotros hemos sido codiciosos y vamos en contra de lo que es la justicia del Señor? El Señor nos habla de hacer tesoros en el cielo, y de eso se trata este video que vamos a ver, que es tesoros en el cielo, en Mateo 6, del 19 al 21 y del 7 al 1:27. Yo me despido. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Susi. Gracias a Dios, de verdad, esta es una oportunidad maravillosa de compartir y toda la gloria y toda la honra para Él. Lili, muchísimas gracias. Un curso intensivo de mucha bendición. Y pues nos despedimos. Observen, escuchen este video y que Dios los bendiga. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina.